Hola, hoy vamos a ir con la segunda parte de la explicación de qué es una métrica. Las métricas que nos interesan a nosotros desde el punto de vista de la gravedad, de la relatividad general, son métricas que miden distancias. Las que estamos acostumbrados a considerar son métricas que miden distancias espaciales, la distancia que hay de una pared a la otra, de un punto a otro. Y la que más nos interesaba era una métrica que podemos escribir de esta manera, donde si estos eran los tres ejes, x y z, si yo tenía dos puntos, pues iba y medía la coordenada x, aquí, esto le llamaba incremento de x, medía también de alguna manera la coordenada y, el incremento de y la diferencia de altura proyectadas aquí sobre este eje z sería incremento de z. Entonces la distancia entre estos dos puntos es incremento de L y viene dada por el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. Voy a quitar dimensiones para que todo sea más sencillo y normalmente voy a quitar la z, pero bueno, esta sería la expresión completa. Y lo que dijimos es que una métrica era una generalización de esto lo podíamos escribir de esta manera, donde estos unos que aquí corresponden a estos coeficientes. Pero podíamos tener más coeficientes, o estos coeficientes además podían depender, aquí hay ceros, podían depender de las coordenadas x y z, y entonces teníamos una métrica general, y esto era la explicación de lo que era una métrica. Cuando la métrica no se puede poner de esta forma, entonces decíamos que el espacio era curvo. Lo que correspondía a esto, en el caso relativista, dijimos que era la métrica de Lorentz o de Minkowski, y ahora involucraba el tiempo. Y no llegué a decir mucho más porque es lo que voy a explicar ahora. Fijaros que esta expresión tiene un signo menos, involucra el tiempo, no es una distancia entre dos puntos espaciales, es algo más complicado, es la distancia entre dos eventos, algo que viene etiquetado por coordenadas de x y z, es algo que ocurre en un instante del tiempo, en un lugar del espacio. Entonces yo voy a medir o definir una cosa que llamo intervalo y que es una distancia entre dos eventos con conjuntos de coordenadas. ¿Y por qué? Os preguntáis por qué no simplemente le pongo un más aquí, que sería lo lógico, ¿no? Hay dos cosas aquí que sorprenden. Una es la presencia de esta c, que es la velocidad de la luz, pero es necesario porque tengo que sumar cosas que tengan las mismas dimensiones. C tiene dimensiones de espacio partido por tiempo, si multiplico por tiempo, esto tiene dimensiones de espacio, lo elevo al cuadrado y lo puedo sumar con otras distancias al cuadrado, de manera que es homogéneo. Pero lo segundo que sorprende es que en vez de un más hay aquí un menos, porque un más sería la generalización del teorema de Pitágoras con más dimensiones. Bueno, voy a intentar explicar el por qué esto es así, porque este signo es la clave de todo lo que pasa en la relatividad especial. La relatividad general tendremos esta métrica, podemos escribir así de nuevo, y ahora esta será una matriz 4×4, y de nuevo aquí lo mismo que aquí. En relatividad general, una métrica con curvatura, y en la relatividad general curvatura significa gravedad, será una matriz como esta, un conjunto de números en el que en vez de tener 1, 1, 1, menos 1, o tenerlo después de hacer ciertas transformaciones, vamos a tener en general funciones de x, y, z y t diferentes, que no puedo de ninguna manera cambiar a simplemente 1, 1, 1, menos 1 por ninguna transformación permitida. Eso quiere decir que tengo curvatura y tengo gravedad. Lo que pasa es que para poder entender un poco las características de estas métricas que tienen este menos, es mucho mejor empezar estudiando simplemente este caso. Este caso es el caso sin gravedad y es el caso que diríamos que es relativista especial. Especial viene a decir que no hay gravedad. Para simplificar un poquito más las cosas voy a quitar y z porque realmente no son necesarios. Bueno, os van a complicar un poco más la vida. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esto? ¿Qué puedo hacer con ello? Bueno, si
incremento de ct o de incremento de tiempo fuese 0, esta cosa que tengo aquí simplemente es la distancia de aquí, ni más ni menos. Mediría la distancia entre dos puntos tomados exactamente al mismo tiempo. Como es en el mismo instante de tiempo, t es el mismo que t', el incremento es 0 y entonces estaría midiendo una distancia. Hasta ahí nada nuevo. Cuando los puntos están caracterizados por un delta S cuadrado que es positivo, como en este caso, digo que tengo algo que es espacial. Estos dos puntos, entre ellos hay un intervalo espacial. ¿Qué pasa si estás en la misma posición? Por ejemplo, esto corresponde a dos puntos de mí mismo a dos instantes consecutivos del tiempo, mientras no me estoy moviendo. Lo que voy a tener es que el desplazamiento en x es 0, esto va a ser negativo, y entonces lo que esto estaría midiendo es una distancia temporal, un intervalo temporal entre dos puntos de mí mismo, de mi posición. Ahora aquí se puede dar un tercer caso, que es que haya algo tal que este delta x al cuadrado sea igual que el delta de ct al cuadrado. En ese caso, el intervalo sería 0. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Hay alguna cosa que haga esto? Pues si miráis, fijaos que esta c es una constante, y si digo que esto al cuadrado es igual a ct al cuadrado, la c puede salir, y si ahora divido todo esto por incremento de t al cuadrado, vale, lo que veo es que el incremento de x positivo por el incremento de t es igual a c. De manera que sería algo que se mueve exactamente a la velocidad de la luz. Entonces, cosas tales que los intervalos entre los puntos, eventos que caracterizan su posición, eso es 0, son cosas tipo luz. Estos son los tres tipos de intervalos característicos que hay. ¿Por qué? Bueno, esto podría decir, bueno, pero este signo que pinta aquí, ¿por qué tengo que hacer esto y por qué tengo estas tres características? La razón por la que esta métrica es especial era porque el resultado que tengo al medir es el mismo si me desplazo. Tengo dos puntos, los desplazo, tengo una varilla, por ejemplo, la desplazo 10 metros, 2000 kilómetros o lo que sea en cualquier dirección, o la roto o hago cualquier tipo de transformación de ese tipo, y me da exactamente el mismo valor. En este caso tengo las mismas propiedades, porque esta parte es igual que esta, pero tengo el tiempo. El tiempo sé que lo tengo que incorporar porque lo que le tengo que pedir ahora a una métrica relativista es que preserve las transformaciones características de la relatividad. Esas transformaciones no son simplemente rotaciones, no son desplazamientos en los ejes coordenados, tampoco son simplemente desplazamientos en el tiempo, sino que hay un tercer tipo de transformación, que es la transformación que hay entre alguien que está en reposo, si queréis, y alguien que se mueve con respecto a él a velocidad constante. Esas son las transformaciones especiales de Lorentz, y la única métrica que es invariante, que no cambia cuando hago ese tipo de transformaciones, es decir, que tiene la misma forma para mí, para cualquier otro observador inercial, es esta. Esto es la caracteriza y lo que la hace especial y única. Entonces, dada esa caracterización que nos viene dada por la relatividad especial, tenemos esta métrica, la única, y tenemos estas tres características. El uso de la métrica, fijaros que era el más elemental para medir la distancia entre dos puntos, pero lo que queríamos al final era medir, por ejemplo, la distancia a lo largo de una curva. Y para eso dividíamos esta curva en trozos pequeños que los pudiéramos considerar rectas, calculábamos el delta L entre dos puntos muy cercanos y íbamos sumando todos los delta L a lo largo de esto. Ahora lo que vamos a tener es, en vez de esta situación, solo voy a pintar x, el tiempo, multiplicado por c. Y una curva aquí, evidentemente, no es una curva de distancia, no es algo que simplemente sea distancia, puede ser la curva de un objeto que se mueve. Si yo divido esta curva en intervalos pequeñitos y me calculo el delta S, que es el equivalente a calcularse el delta L, ahora puede ser que este delta S cuadrado sea positivo, negativo o 0.
Si yo soy una partícula masiva, como lo soy, resulta que la relatividad especial me obliga a desplazarme de tal manera que el delta S cuadrado en todos los trocitos sea siempre menor que 0 y el intervalo entre dos posiciones consecutivas de mí mismo sea siempre temporal. Por ejemplo, puedo estar en el mismo punto, el que sea, y a tiempos diferentes, que serían estos tiempos de aquí, y mi curva sería así. Puedo moverme con cierta velocidad, estos delta S también serían negativos, pero si me paso de velocidad, y eso es utilizando estas unidades, exactamente si parto de este punto, esto serían 45 grados, este sería el límite, porque aquí delta X va a ser siempre igual a C delta T y el intervalo va a ser 0. Esto sería ir a la velocidad de la luz. Curvas en las que en algún momento la pendiente o el delta S al cuadrado sea positivo no corresponden al movimiento de ninguna partícula. Lo más importante, una de las cosas más importantes de este S, definido exactamente de esta manera que teníamos aquí, es que cuando es negativo corresponde, cambiándole el signo, al tiempo que mediría el reloj de la persona que se desplaza a lo largo de esa curva. Entonces, yo tengo aquí una curva que va de aquí a aquí, vamos a poner que vuelve al mismo punto, a x igual a 0, después de un cierto tiempo. Si yo mido el S, que es sumar todos los incrementos de S, y todos tienen que ser negativos porque corresponde a una persona con masa, lo que me dé, le cambio el signo, y este es el tiempo que tardaría en ir de aquí a aquí, medido por la persona que se está moviendo. Eso va a ser diferente de lo que se tarda en ir de aquí a aquí. Entonces vamos a considerar los dos famosos gemelos, uno de los cuales se queda en x igual a 0, que es la Tierra, y como no se mueve, pues su línea del mundo es esta de aquí, esta es su trayectoria. Y el otro gemelo se aleja mucho, llega hasta Próxima Centauri o donde quiera, que está aquí en este x, x Próxima Centauri, y vuelve de alguna manera. La pregunta es, ¿para cuál de los dos habrá pasado más tiempo? Bueno, no hay más que verlo. Si llegase de aquí a aquí a la velocidad de la luz, pasando por, vamos a poner aquí Próxima Centauri, entonces delta S sería 0 aquí, delta S sería 0 aquí, y el S total sería 0. No habría pasado ningún tiempo. En realidad, para cualquier otro pasará un tiempo algo mayor que 0. Para el que pasa el máximo tiempo es para el que se queda quieto. De manera que cuando se vuelven a unir, este mira su reloj y dice, para mí ha pasado 1 hora, o 20 minutos, o 10 años, y para este ha pasado siempre muchísimo más tiempo. Y esto es un poco la explicación de la paradoja de los gemelos y cómo surge a partir de este signo menos de la métrica. En espacio-tiempo curvo las cosas se complican, hay más coeficientes aquí, pero muchas de estas cosas se van a ver simplemente generalizadas y va a haber fenómenos nuevos, pero todos debido a este menos aquí.